En este momento vamos ya a presentar a nuestro tercer ponente, ¿no? Que es Pedro Elmo Hipólito de la Sota, que es consultor educativo, formador de educadores, apasionado por la innovación y la transformación digital del sector, ¿no? Gracias. Tiene como experiencia ser coach pedagógico en el 2015-2020 en Santillana. Tuvo el papel de acompañar en el acompañamiento pedagógico a colegios privados, formación y capacitación de docentes. Profesor universitario en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad Mayor de San Marcos en el 2014 y 2020. En metodología de la enseñanza universitaria. Directivo escolar, miembro del equipo directivo de colegio de la Asociación de Instituciones Educativas del Arzobispado de Lima, 2012 al 2015. Egresado de la Maestría en Gestión de la Educación, licenciado y bachiller en Educación, diplomado en Diseño Curricular por Competencias y Capacidades en la Universidad Marcelino Champañán, profesor de Educación Religiosa en el Instituto Superior Pedagógico y Catequético. Pues en esta mañana recibamos pues con palmas virtuales a nuestro queridísimo ponente, Pedro Elmo. Muy bien, muy buenas tardes ya, porque son pasado el mediodía. Miss María Carmen, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarlos. He estado escuchando buena parte de la disertación de Danilo sobre la modalidad, sobre el enfoque de la educación en este formato invertido, ¿no? El Flip Classroom, que lo conocemos mucho. Y bueno, lo que viene a continuación es una extensión de esa parte, es una reflexión que va en esa misma línea, en ese mismo camino, y es por eso que precisamente está en ese orden de la secuencia de esta tarde. ¿Me confirman si se visualiza la pantalla? Sí se ve, Pedro, sí se ve. Ok, muy bien. Se han dado cuenta que ahí debajo está sutilmente y de manera invertida, precisamente, esa palabrita que ha repetido tanto nuestro amigo Danilo. Pues bien, siguiendo en esa línea de las necesidades que tenemos para este 2022, hoy me ha tocado compartir con ustedes algunas reflexiones para atender a estos retos de la modalidad híbrida. Y para eso vamos a utilizar un poco las ideas que van a ir apareciendo en pantalla y también las dudas, las consultas que puedan sucederse en el transcurso de esta charla por medio del chat. No hay problema, yo estaré atento al chat para poder atender también las inquietudes que se presentan. Bien, comenzamos. Estamos acostumbrados, ya sea presencialmente, ya sea virtualmente, por Zoom, por Meet, por Messenger, por WhatsApp, por lo que fuese, a una secuencia de aprendizaje, a una clase habitual en la que el estudiante y el profesor tienen ya una ruta, un camino. El profesor planifica la clase antes, obvio, antes de encontrarse con los alumnos, presenta la información durante la clase, ya sea presencial, ya sea virtual, pero en la clase es en el momento en el que el profesor explica o explicaba, y los estudiantes desarrollaban algunas actividades de aprendizaje. Repito, eso lo hemos vivido tanto presencialmente como de manera virtual, para terminar con alguna tarea, algún refuerzo, algún trabajo para la casa. Sin embargo, la modalidad que se nos viene ahora nos hace repensar en este formato de clase habitual. Ya Danilo les ha ayudado mucho a reflexionar sobre romper este modelo, esta secuencia de clase habitual por medio del Flip Classroom o del aula invertida. Y ahora con más razón a partir de la modalidad
semipresencial que tenemos para este 2022. Una modalidad que en otros contextos también se conoce con el nombre de un modo y una modalidad híbrida, que ya todos sabemos en qué consiste, ¿no? Vincular lo presencial con lo virtual, mezclar momentos que van a tener los estudiantes, asistencia en el colegio de manera física, con acciones, con atención en el espacio del hogar, en la hora de clase virtual. Entonces, esto va a ser muy diverso, muy variado, dependiendo de la realidad de cada colegio. No hay una sola forma de hacer, de llevar adelante esta modalidad híbrida. Entonces, para llegar a este punto de mezclar adecuadamente, de involucrar, de combinar adecuadamente lo presencial con lo virtual, lo presencial como el trabajo en línea, vamos a encontrar diferentes formas como en el mundo se ha resuelto este pequeño dilema, este pequeño conflicto. Formas más avanzadas en función de un uso más potente de la tecnología o formas más rudimentarias de acuerdo a las condiciones del lugar, la conectividad y todo lo demás. Países que son todavía muy alejados en cuanto a la dotación de Internet, casi han tenido una modalidad híbrida, pero sin ningún momento de participación, de modo unidireccional y asincrónico. Casi ir al colegio, recoger el material, la ficha, regresar a la casa y trabajar allí la ficha y devolverla nuevamente al colegio. Esto ha ocurrido en Haití, ha ocurrido en África, en algunas zonas del interior del país también ha tratado de funcionar esto el año pasado, ¿no? El profesor dejaba la ficha en el colegio, el niño recogía la ficha, se encontraban una vez cada 15 días, cada 20 días, explicaba un poquito las dudas y luego el niño tenía que regresar a su casa a desarrollar el material de trabajo. Esto probablemente no ocurra en la zona del Callao, ni en Lima tampoco, porque ya estamos mucho mejor en este punto. Otro segundo nivel es en el cual hay una participación asincrónica, que quiere decir que hay un aula virtual, hay un tipo de plataforma, hay un poco de conexión entre ellos y se encuentran, pero luego se desconectan nuevamente y tienen que mandar sus evidencias por WhatsApp. Entonces, esta es otra forma de desarrollar una modalidad híbrida, pero todavía limitada. Me encuentro, explico y luego me envían las evidencias por WhatsApp y retroalimento un poco. Esto de alguna forma se ha desarrollado el año pasado por las clases por WhatsApp. Hay otra forma, la modalidad asíncrona, remota, es decir, cada uno desde su casa, bidireccional, que quiere decir que ambos pueden mandar y recibir información, pero hay más participación. Por ejemplo, cuando los estudiantes trabajaban exclusivamente por WhatsApp en la hora de clase que les tocaba el curso de religión. Había participación, era remoto, era bidireccional y en algún caso el que no se podía conectar en esa hora entraba más tarde al grupo de WhatsApp y desde ahí podía seguir la clase y responder y participar según lo que habían comentado sus otros compañeros. Esta modalidad tampoco es la que esperamos porque queremos llegar ya a una modalidad con más participación y con algunos encuentros sincrónicos. Esa es la gran diferencia ahora, que vamos a tener espacios sincrónicos y también asincrónicos. Esto ocurriría, por ejemplo, cuando el alumno va a clase algunos días y otros días se queda en casa. Muy parecido a esta tercera modalidad, que ya es híbrida. Aquí sí ya estamos aterrizando en lo que buscamos para la modalidad híbrida. Hay momentos sincrónicos, nos encontraremos con ellos vía internet, o tal vez también nos encontraremos con ellos en el aula de clase, después en la casa. Uy, parece que hay un micrófono que está encendido por ahí. Si nos ayudan por ese temita del micrófono. Ya, muchísimas gracias. Perfecto, no hay problema. Entonces, este es el modo que va a estar más presente en la mayoría de colegios. Decíamos, vamos a encontrarnos sincrónicamente, algunas veces por WhatsApp, algunas veces vamos a entrar al colegio, vamos a encontrarnos con nuestros alumnos. Además, los alumnos en la casa harán algún tipo de trabajo asincrónico
Este trabajo será bidireccional, pero todavía la participación puede ser limitada. ¿Por qué puede ser limitada? Porque muchas veces hay alumnos que preferirán quedarse en el WhatsApp y cuando sea el día de clases tal vez no irán por dificultades de la familia, porque están trabajando, porque tienen miedo al contagio o viceversa. El alumno preferirá ir a la clase presencial, estar en la clase presencial y cuando tenga que encontrarse nuevamente vía WhatsApp, vía Meet, vía Zoom, preferirá no conectarse porque está en la casa y se le pasa la hora y está distraído y tal vez no haya toda la participación que queremos. En un caso ideal, en un caso que todos quisiéramos, buscaríamos una modalidad híbrida que tenga estas características. Sincrónico, siempre sincrónico. Dejar de lado tal vez algunos aspectos asincrónicos. Multidireccional, el profesor enseña, el estudiante aprende, el estudiante también enseña. Ojo a lo que digo, el estudiante también enseña y el profesor también aprende. Y hay mucha participación, mucho trabajo cooperativo. Para este nivel de la modalidad híbrida, necesitamos una dotación tecnológica importante en las casas de los alumnos, en la casa del profesor y también en el colegio. No sé si ustedes han visto por ahí las noticias, las redes sociales, en que se está organizando en algunos colegios para que haya unas computadoras en el aula con su proyector y una cámara que conecte a los que están en la casa con los que están en el colegio. Entonces, esa es la modalidad más elevada de esta propuesta, de esta propuesta híbrida. Algunos tendrán la posibilidad de hacerlo, otros no, pero quisiéramos apuntar en algún momento a este nivel. Ahora que hemos visto las diferentes maneras, por ejemplo, España desarrolla muy bien esta última parte. Europa también está en esta línea de la modalidad híbrida. Ahora vamos a ver un poquito qué cambia dentro de nosotros, dentro de la escuela, dentro de nuestra práctica docente, un aprendizaje tomando en cuenta esta modalidad híbrida. Principalmente son 3 los cambios. El primero, la organización del tiempo, la organización de los espacios y la interacción con los estudiantes. ¿Por qué la organización del tiempo? ¿Por qué? Porque hay todavía en la cabeza de algunos profesores, de muchos profesores, todavía tenemos la idea de que el único espacio en el que mi estudiante puede aprender es cuando está junto a mí en el desarrollo de la clase. Eso es algo que tenemos que ir cambiando, ir despejando. El tiempo será sincrónico cuando el estudiante aprenda por su cuenta en la casa. Ya lo ha mencionado probablemente Danilo. La información, el transmitir los datos, el hecho de poder comunicar el mensaje ya no va a depender del profesor ni va a ser en el momento de la clase. Eso será por medio de un video, por medio de una ficha, por medio de un material, por medio de alguna aplicación interactiva. Y en ese tiempo el estudiante estará aprendiendo sin que el profesor esté junto a él. Me envían un video con la explicación de la fundación de la iglesia. En el video está explicado con mucho detalle cómo Jesús puso esta responsabilidad sobre Pedro, la frase bíblica, el sentido de esta autoridad que tiene Pedro sobre el resto de los apóstoles. Todo eso lo puede aprender el estudiante en un video en su casa. Y entonces, como el video ya tiene toda la información, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en el espacio presencial, en el colegio? Ya no vamos a explicar lo mismo, ya no vamos a repetir el discurso. Vamos a buscar la manera de desarrollar la competencia a partir de la información que hemos recibido. Ya todos sabemos la importancia del Papa, la importancia de la elección de los 12 apóstoles, y ahora en el colegio vamos a hacer equipos de trabajo para poder investigar sobre cómo funcionan las parroquias de nuestra diócesis, cómo es la actividad de nuestro obispo, cómo es que hay diferentes grupos parroquiales en cada una de las parroquias que tenemos a nuestro alrededor.
Entonces se dan cuenta, lo que vengo a hacer al colegio ya no es recibir información, es producir, es compartir, es colaborar. Entonces ese es uno de los principales cambios. ¿Qué hago en casa? ¿Qué hago en el colegio? ¿Qué hago cuando estoy con el profesor? ¿Qué hago cuando estoy sin el profesor? Y cómo ese espacio en el que me encuentro con mis compañeros, el espacio presencial, alta interacción con trabajo cooperativo. Entonces, los niños han visto en la casa el video sobre la fundación de la iglesia, de los apóstoles, y como tarea para presentar al colegio será buscar información sobre lo que hacen en la parroquia de tu distrito, en la parroquia que está cerca de tu casa. Esa información no la va a traer para presentarla en una hoja y que el profesor la corrija, no. Esa información la va a traer para comenzar el diálogo con su equipo de trabajo en el colegio. Y el profesor organizará equipos, grupos, ya no de acuerdo a criterios que él pueda imaginar, sino armará equipos de trabajo en función de las parroquias a la que pertenecen los estudiantes. Y juntos harán una infografía sobre la vida de su parroquia. Entonces se dan cuenta toda esa ventaja que nos ofrece la modalidad híbrida con la influencia, con la secuencia de un aula invertida. Hacia eso es hacia donde apuntamos. Pero esto representa para nosotros estos cambios que estamos mencionando. Ahora, para organizar esta modalidad del aprendizaje híbrido, los colegios han optado por diferentes combinaciones. Esto es muy variado, muy variado. En el ejemplo 1, por ejemplo, digamos, el día lunes, el quinto A viene al colegio, el quinto B se queda en su casa. Y el profesor de quinto B trabaja desde su computadora, con todos los chicos en su computadora, y el profesor de quinto A trabaja presencialmente con todo su salón o con buena parte de su salón. Y así van invirtiendo la organización. Este es un modo de desarrollar el aula híbrida. ¿Y por qué no pueden ir todos? ¿Por qué no pueden hacer el trabajo de esta manera? Porque las restricciones del aforo muchas veces no nos permiten el poder tener a todos los estudiantes en el aula de clase. Entonces, esta es una manera. Un colegio pequeño, un colegio que tiene aulas de dimensiones usuales, va a tener que optar por esta opción probablemente. Y el profesor trabajará en casa. La próxima clase o la próxima semana, este quinto B sí se encontrará con el profesor. Una semana en la casa, una semana en el colegio. Entonces, ya sabemos, en la casa harán este trabajo, mirarán el video, buscarán información y cuando llegue el momento de encontrarse en el colegio, harán el trabajo cooperativo, colaborativo. Esta es una modalidad del aprendizaje híbrido. Una segunda modalidad, un ejemplo, un nuevo ejemplo, es cuando el colegio tiene más dotación tecnológica. Por ejemplo, el grupo de estudiantes de quinto A se divide en dos bloques. 15 alumnos asisten al colegio porque quizá ese es el espacio que pueden utilizar, el aforo que tienen a disposición, y 10 personas siguen la clase desde su casa por medio de su computadora. El profesor puede colocar ahí la cámara de su teléfono para apuntar la explicación que está dando con sus compañeros, tener prendida la conexión a un Meet, a un Zoom, y el grupo de estudiantes que está en la casa está observando la misma clase que se está desarrollando en el colegio. Todos en simultáneo, todos en ese mismo momento. ¿Quiénes serán esos 10 alumnos? Probablemente algunos alumnos que sus familias no hayan autorizado que asistan al colegio, o alumnos que tengan alguna comorbilidad, o algunos alumnos que hayan tenido el contagio y tengan que guardar el reposo que corresponde por los días que exige el protocolo. Este es un segundo modo de desarrollar este aprendizaje híbrido. Una tercera manera, un poquito ya más elevada y más compleja, es la que tenemos aquí. Este es el horario de un profesor que atiende a diferentes salones. El quinto A, el quinto B,
trabajan de una manera presencial, digamos, el quinto A y el quinto B, y luego se reúnen todos más tarde o ya por la tarde en una reunión virtual. Esa es otra opción que también se puede desarrollar para este modo híbrido. Entonces, hay diferentes maneras. Cada colegio ya está organizando un poco. Una profesora me comentaba, estamos armando los horarios, estamos viendo cuántos días van a ir los alumnos al colegio, cuántos días no, qué áreas van a tener sus horas completas, qué áreas van a tener tal vez menos horas o horas solamente virtuales. Cada colegio tendrá que resolver de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la realidad que tiene y la realidad de sus estudiantes, cuál de estos ejemplos es el que encaja mejor en su colegio. Por mi parte, la opción más común que he encontrado en las instituciones hasta ahora es esta de acá. El ejemplo número 1. Y es muy versátil porque permite trabajar la modalidad del aula invertida. Muy versátil. Esta es un poquito más compleja porque requiere un poco más de tecnología, requiere que el profesor tenga una cámara y el internet ahí en el salón, proyectando en todo momento, requiere algunas plataformas para poder mandar las tareas, los trabajos, y no siempre va a ser posible encontrar. Esta tercera modalidad funciona cuando el colegio está muy cerca de la casa de los estudiantes, cuando las familias de los estudiantes aceptan que haya horarios muy variados, muy variados, y que puedan tener tanto en la casa y en el colegio actividades de aprendizaje a horarios variados. Reitero, la que veo que va a ser más frecuente en los colegios nacionales también es esta de aquí, esta de acá. Ya algunos colegios te están avisando, vas a ir 3 veces a la semana, la clase de religión va a ser completamente virtual, o la clase de religión va a tener una hora presencial y una hora virtual. Ya esto se está popularizando en la mayoría de instituciones. Una vez que ya tenemos con claridad estos cambios a nivel del tiempo y del uso del tiempo y los espacios, nos corresponde un segundo paso. ¿Qué necesitamos para esa modalidad que hemos elegido? ¿Qué necesitamos? Y obviamente el componente tecnológico está muy fuerte por este lado. El colegio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a habilitar más espacios. Espacios variados. Como vemos ahí está un jardín en la puerta del colegio que se ha convertido casi en un aula. Los patios de los colegios también se convertirán en algunos casos en un aula grande. ¿Cuándo podrá servir este espacio libre y abierto? Cuando, por ejemplo, queremos atender a la promoción, a quinto de secundaria. Ellos han tenido 2 años en casa, su nivel de aprendizaje se ha visto afectado por la pandemia. No podríamos exigir que ellos puedan venir solamente un par de días a la semana o que vengan solamente algunos. Entonces, algunos colegios están optando por utilizar el patio, ponerle un toldo, y si habían 2 secciones, que las 2 secciones puedan trabajar en simultáneo con el mismo horario en el patio, para que de esta manera puedan tener un contacto más cercano con el profesor y mayor interacción. 2 secciones, una sección, depende ya del colegio. Otros colegios lo que están haciendo es aprovechar el laboratorio, el auditorio, el coliseo y convertirlo en un aula enorme para que puedan entrar todos. Entonces, diferentes formas de aprovechar el espacio. En algunos casos no habrá todos estos espacios y tendremos que dividir a los grupos y hacer que vayan intermitentemente en las aulas que ya tenemos cumpliendo el aforo. Ese por ahí es uno de los primeros pasos que están ocurriendo hasta este momento. El segundo camino, un poquito más tecnológico, es que el profesor o el colegio, esto ha funcionado bastante, le digo, en otros países, que el profesor o el colegio pueda tener este aparatito que vemos en el lado derecho de la pantalla, superior derecho, que es una mini cámara con un micrófono incorporado y una cajita que controla qué se ve en la pantalla y si en el micrófono aparece el ruido externo o no.
Probablemente en nuestro país esto se difunda muy poco por los costos, por la implementación tecnológica, pero no está de más decir que esto existe y en algún momento vamos a ver esto también en las universidades. ¿Qué permite esta cámara? Esta cámara no es una cámara diferente, sencillamente enfoca a lo que el profesor quiere. Puede moverse en 360 grados, enfocar la pantalla, perdón, enfocar la pizarra, enfocar a los alumnos, enfocar a los grupos. Y la cajita que ven ahí en la pantalla permite que el profesor pueda decidir, quiero que se vea la pantalla, quiero que se vea la cámara, una de dos, elige pantalla o cámara. Quiero apagar el micrófono o quiero encender el micrófono. Para eso sirve. En algún momento, me imagino que el gobierno regional del Callao hará algún tipo de inversión de este modo, para poder, en algún momento, reitero, implementar este tipo de tecnologías. ¿Qué otra cosa se requiere? También el uso de dispositivos. Quizá los colegios comencemos a flexibilizar el uso del celular al interior del colegio, el uso de la tableta al interior del colegio. Quizá, no está de más pensar en esa posibilidad. ¿Para qué? Para que mientras que los estudiantes están en su casa con su computadora o con su celular, desarrollando una ficha, desarrollando un ejercicio, haciendo un juego en Kahoot, en Mentimeter, en alguna de estas herramientas dinámicas, los de casa estén obviamente con el dispositivo de su hogar y los del colegio con su celular, todos juntos conectados. Digo, esto también es una opción que no podríamos descartar. Y es quizá una opción muy cercana a nosotros, porque los chicos, la mayoría en secundaria, tienen un celular, sus padres les han comprado un celular, ya están un tanto acostumbrados a tener una recarga mensual, quincenal, o están acostumbrados a tener comunicación para las clases por medio de su teléfono, y regresar otra vez al colegio y hacerlo todo presencial sin uso de tecnologías, pues los alumnos van a estar también un poco sacados de su zona de confort, ¿no? La zona a la cual están acostumbrados. Otra cosa que también podría ocurrir es que en algunos colegios haya algún equipo de trabajo en el aula de clase para desarrollar este aprendizaje híbrido, dejar tareas para aquí, dejar tareas para allá, de manera sincrónica. Entonces, hacia esto vamos. Quizá lo más frecuente que vamos a encontrar en los colegios va a ser el uso de espacios y el uso de dispositivos personales en algunos estudiantes de secundaria. Junto a esto hay una serie de retos que ya no son tecnológicos, sino son del corte más pedagógico. Imaginando que van a ingresar estudiantes por grupos de manera alterna, el lunes el grupo A, el martes el grupo B y así sucesivamente. ¿Qué cambios necesitamos operar en nuestra manera de enseñar? ¿Cuáles son los factores críticos para tener un aprendizaje híbrido con éxito? El primero de ellos, el profesor tiene que aprender a utilizar adecuadamente el tiempo. Si yo voy a pensar que en el momento presencial voy a explicar mi clase, ya dejé de lado toda la reflexión de Danilo, dejé de lado toda la reflexión del aprendizaje híbrido y regresé a 1980. Hasta ahí, imagínate, hasta ahí. Entonces tengo que pensar qué hacer en el momento virtual y qué hacer en el momento presencial. La manera como utilizo el tiempo es crucial en esta parte. Y también debo ir pensando en acostumbrar a mi estudiante que hay cosas que se hacen en la casa y cosas que se hacen en el colegio. El estudiante quizá cuando ingrese al momento presencial dirá, profesor, ¿y a qué hora voy a anotar la clase en mi cuaderno? Profesor, ¿y a qué hora va usted a dictar para escribir yo en mi cuaderno? Te das cuenta que eso va desapareciendo poco a poco. En el momento presencial no habrá que dictar, no habrá que anotar muchas cosas en el cuaderno. Todo eso podrá reducirse o resumirse en una ficha que él va a tener en su casa para desarrollar esta parte. El mismo estudiante se dará cuenta que requiere
entender que en el momento presencial él tiene que construir la evidencia, no esperar la explicación del profesor. Él tiene que construir la evidencia. Poco a poco él tiene que acostumbrarse a esta parte. Bien, seguimos. Y el profesor también necesita habilidades básicas para enseñar en este formato. Decíamos, el estudiante habilidades básicas para aprender. El profesor habilidades básicas para enseñar. ¿Cuáles pueden ser esas habilidades? Por ejemplo, armar una ficha de trabajo autoinstructiva. Una ficha en la que el estudiante tenga el contenido, tenga preguntas y tenga retroalimentación para que se desarrolle en la casa. Esa es, por ejemplo, una de las habilidades básicas. Otra habilidad básica puede ser que el profesor aprenda a armar trabajos cooperativos para organizar el momento presencial. Aprovechando un poco las consultas del chat, para que no quede en el aire, esta es la modalidad número 1. Un grupo, un salón o un grupo está en el colegio y un salón o grupo está en la casa. O, perdón, un salón está en el colegio y otro salón está en la casa. Y se van alternando, Entonces, regresando un poco por acá, aquí estábamos. Cuando están los estudiantes en la casa, ¿de qué manera van a aprender? Cuando están los estudiantes en el colegio, ¿de qué manera voy a enseñar yo? Y una de las habilidades básicas, decíamos, aprender a armar grupos cooperativos. Establecer evidencias de trabajo que exijan el dominio de la competencia, que exijan movilizar las capacidades de la competencia. Porque si yo regreso a la clase, repito, y me pongo a explicar cómo fue la creación, cuántos días duró la creación en la Biblia, y hago que los estudiantes anoten día 1, día 2, día 3, y luego les tomo un examen sobre eso, y para eso los he traído al aula física, quiere decir que me quedé en mi modelo anterior. Todo eso puede hacerse en una ficha y el estudiante al desarrollarla comprenderla. ¿Qué hacemos entonces en el momento presencial? Le pido, por ejemplo, a cada uno de mis estudiantes que traiga una fruta a clase. Una fruta, cualesquiera sea. Y que salgan al frente armando equipos, que en cada equipo, cada alumno pueda decir de dónde vino esa fruta, qué características tiene esa fruta, a quién le recuerda esa fruta, cómo es que puede aprovechar esa fruta y la pregunta de cierre. ¿Cómo Dios me está demostrando que me ama tanto que en la creación no me ha olvidado? Ha creado el mundo hace millones de años y sin embargo cada día me sigue sosteniendo con el alimento. Y termina ese grupo haciendo una oración de agradecimiento a Dios por los bienes creados, entre ellos los alimentos. Entonces ahí el profesor está aprovechando de una manera muy potente el momento presencial para este trabajo cooperativo o colaborativo. Los autores están entre esos dos nombres, hay ligeras diferencias, pero cooperativo o colaborativo vienen para la práctica siendo lo mismo. Entonces, mucho ojo a ese punto de habilidades para la enseñanza en el formato híbrido. Otro factor crítico es cuando el estudiante está en la casa y tiene la ficha de trabajo para el momento asincrónico, ¿qué apoyos recibe cuando tiene inquietudes, cuando tiene dudas? ¿Esa ficha es lo suficientemente clara para que él comprenda? ¿Esa ficha le da algún salvavidas cuando él no comprende? Esa ficha permite que el estudiante pueda consultar información en otros medios, en algunos enlaces, en algunas páginas. Por último, el profesor puede brindar apoyo al estudiante cuando en la casa está desarrollando la ficha de manera autónoma.
Entonces es importante ese nivel de apoyo que requieren los estudiantes para aprender en el momento asincrónico. Otro factor crítico en este aprendizaje híbrido es que si yo ya tenía mi ficha de trabajo que utilicé el 2008, el 2010, el 2015, todos los años de experiencia que tengo como profesor, esas fichas, esos materiales que yo tengo probablemente ya no puedan encajar en un formato híbrido, porque estaban hechas solo en papel, estaban hechas para transmitir la información, estaban hechas para desarrollar algunas preguntas de comprensión, pero no estaban apuntando tal vez al desarrollo de la competencia. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes han aprovechado mucho los videos. En el año 2020, 2021, mandábamos videos por WhatsApp, encontrábamos ahí mucha información en YouTube y la compartíamos con los alumnos por el grupo de WhatsApp. Pues bien, te has dado cuenta que los videos que encuentras en Internet a veces tienen un sentido, una lógica, una secuencia muy útil y a veces se van por las ramas. A veces se van a desarrollar cosas que no son relevantes en ese momento. Entonces tendrás que aprender a adaptar ese video, a editarlo, a cortar ese video, a pegar dos videos, a ese video ponerle algunas preguntas, hacer una presentación tal vez a ese video y, ¿por qué no?, crear tu propio video, crear tu propio material digital. Entonces, este es otro de los factores críticos. Si yo le envío a mi estudiante durante todo el año fichas de trabajo, pues estoy desaprovechando el momento que él tiene conexión en la casa a una computadora y puede ver un video. Lo estoy limitando solamente a las fichas. Entonces, a eso se refiere la adaptación del contenido. Crear contenido o curar contenido para el momento asincrónico, para el momento que estén en las casas. Ahora, uno de los retos más complejos es conectar lo que el estudiante va a hacer en su casa, con la ficha, con el video, con el material que le estoy compartiendo, con lo que vamos a hacer presencialmente, que no haya un divorcio, que no haya una separación, que haya una secuencia, que haya una lógica entre ambos materiales y entre ambas acciones. Un peligro, que ya lo hemos estado escuchando muchas veces en las redes sociales y en los comentarios con los profesores, es, como hay un aprendizaje híbrido, tengo que hacer una sesión para el momento presencial y otra sesión para el momento virtual. Y allí ya no hay aprendizaje híbrido, porque estamos haciendo dos cosas separadas, diversas, inconexas. Necesitamos que haya una sola sesión que involucre lo virtual, lo asincrónico, con lo presencial. Que sea una secuencia natural, como el ejemplo que les compartí hace un instante. En la casa ven un video sobre la fundación de la iglesia, leen un poco de información sobre la estructura de la iglesia, cómo está organizada la jerarquía, cómo está organizada la iglesia universal y las iglesias particulares. Esa información la trabajan en la casa con ficha, con videos, y en el colegio, de manera presencial, armamos un trabajo cooperativo para investigar la vida de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, y dar a conocer qué grupos religiosos hay, si hay fe de María, perdón, si hay grupos marianos, si hay, ahí hay grupos parroquiales que trabajan la liturgia, si hay tal vez párrocos que son diocesanos, párrocos que son pertenecientes a una congregación religiosa, y hacemos una especie de museo sobre las diferentes parroquias que hay en nuestra diócesis. Entonces, estás combinando bien la información teórica que vio en la casa con el trabajo cooperativo que se está desarrollando en el colegio. Hay una coherencia. En esos dos momentos, el momento presencial y el momento virtual, seguimos trabajando las mismas competencias. Seguimos construyendo la identidad cristiana. ¿Se dan cuenta? Una misma competencia conecta las dos actividades de una misma sesión. Esa quizá es la parte que nos va a costar aprender mucho
ahora en este entorno del aprendizaje híbrido. José María Sadame me hace una buena pregunta. Entonces, la parte del ver sería el video y eso se podría desarrollar en la casa. Claro, claro. Si estamos utilizando el método del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar, el ver y tal vez el parte del juzgar se hace en la casa. La siguiente parte, el actuar, ya estaríamos comenzando a desarrollarlo en el colegio, el revisar en el colegio y terminaríamos con una pequeña oración agradeciendo por la parroquia que nos cobija y estaría ahí el celebrar. Entonces, una misma secuencia que involucra lo presencial con lo virtual. Ahí está funcionando muy bien. Me dicen por acá, ¿y si el estudiante no tiene internet? Alguna pequeña oportunidad de acceso al internet debe tener el estudiante porque ha estado el 2020 y 2021 trabajando por WhatsApp, y WhatsApp requiere internet. Entonces, seguir manteniendo tal vez ese momento semipresencial, perdón, ese momento asincrónico por WhatsApp, mandarle la información por WhatsApp, si es que no tiene computadora, por WhatsApp, y presencialmente ya lo que acabamos de señalar. Entonces, esa coherencia pedagógica tiene que estar muy clara entre nosotros. Y el último elemento crítico, que ya lo mencionó el comentario anterior, el uso de la tecnología. Yo anoche conversaba un poco con algunos amigos en la parroquia y recordábamos el momento en el que Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2. Y en esa reflexión del Evangelio, a los discípulos no les dio casi nada para ir a evangelizar. No tenían recursos, no tenían la preparación de vida, no tenían la formación que se esperaba, pero Jesús no esperó a que ocurra todo eso. No esperó a tener todas las condiciones para evangelizar. Jesús los mandó de 2 en 2, asumieron el compromiso y lograron lo que hoy vemos. Entonces, de allí se me ocurría un poco que algo similar nos está diciendo Jesús hoy ahora. No todos mis alumnos tienen tecnología, no todos los profesores manejan tecnología, no todos los alumnos tienen conexión a Internet. Eso podrá ser un impedimento para seguir evangelizando, para seguir enseñando el curso. ¿Diré solamente voy a trabajar lo presencial y lo virtual mejor que no lo haga? ¿O podemos asumir, a pesar de esas debilidades, de esas ausencias, continuar trabajando utilizando lo poco de tecnología que pueda tener nuestro estudiante? Entonces, allí es importante este punto. Entonces, la tecnología no es tener una computadora, no es tener acceso a Internet todos los días, no. La tecnología también son cosas muy sencillas, como una ficha en Word, que el alumno puede recogerla en su USB cuando llegue al colegio, desarrollarla en la casa y traerla después. No necesita tener Internet para esa parte, si te das cuenta. Es más, las grabaciones no necesitan Internet muchas veces en WhatsApp. No hay tanta complicación por ese lado. Pero sí necesitamos utilizar la tecnología para dinamizar todo este proceso asincrónico. Una vez que hemos visto estos factores críticos, viene lo que mencionaba yo, la clase invertida, que es quizá la metodología, el modelo pedagógico que soluciona mucho de los retos de esta modalidad híbrida. En la parte final, Daniel decía que pocos colegios han involucrado este proceso, que todavía no hay mucha documentación sobre las experiencias, y yo quería comentar que sí hay varios colegios nacionales, privados, que desde el 2017, ojo a lo que digo, 2016 ya han comenzado a involucrarse en la clase invertida. Allí en Bellavista, Callao, conozco un colegio privado que se llama Portadores de Luz. Está a unas cuadras del gobierno regional, creo, unas cuadras del juzgado, del Palacio de Justicia, de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y este colegio ha venido trabajando en la modalidad con la clase invertida desde el 2017.
Durante la pandemia no han tenido mayor dificultad porque ya su modelo apuntaba hacia esto, con muy poca tecnología, déjenme decirles también. Entonces, para desarrollar la modalidad híbrida, necesitamos internalizar la secuencia del aprendizaje, la secuencia del aula invertida. Cuando me preguntaban, ¿cuál es esa secuencia? ¿Cuáles son esos pasos que hay que seguir? Primero, el profesor debe crear contenido o buscar contenido de Internet de otras fuentes en formato de video y, en el peor de los casos, en formato de texto. Este contenido tiene que mandárselo por WhatsApp, por plataforma o por otro medio al estudiante antes de la clase presencial. Si tengo clase los lunes, debo mandar este contenido el miércoles anterior, por ejemplo. Creo mi contenido, le mando el contenido y junto a ese contenido le digo, de ese video que vas a ver, vas a tomar nota de tal y tal cosa. De ese video que estás observando en tu casa, vas a responder a este cuestionario. De ese material escrito, esa ficha, vas a armar un organizador visual. De tal modo que en la casa, en el momento asincrónico, el estudiante desarrolla la comprensión de la información a partir de ese material. Para que cuando llegue al colegio, en el momento presencial, el profesor tome 10 minutos, 5, 8, 10 minutos, para recordar a los estudiantes lo que vieron en el video, para escuchar qué fue lo que más les llamó la atención del video, para recapitular un poco lo que lograron responder en la ficha. Maestra, yo quería hacer esta ficha que mandó usted, vi el video, pero esta pregunta no la entendí. Ya ahí la profesora en esos 5, 8, 10 minutos va a atender esas dudas puntuales ya sobre la ficha. El estudiante vio el video una vez, 2, 3 veces, por lo tanto no hace falta repetir el video en el colegio. Entonces, desde el punto que he denominado activación de conocimientos, es el momento presencial. Ahora, el profesor, para que quede muy clara la información que han trabajado en el video, le presentará un esquema sobre la estructura de la iglesia. Le presentará una infografía sobre la organización de la iglesia local y la iglesia universal. Le presentará tal vez alguna experiencia, algún testimonio de algún religioso, de alguna religiosa, de un obispo, allí en la clase, en una ficha, en algún testimonio que él pueda compartir en ese momento con los estudiantes, para consolidar la información, no para explicar, sino para consolidar. Entonces, esa es la etapa de presentación de los contenidos. Me tomará unos 20 minutos, 30 minutos, eso es un caso ya muy extremo, cuando el contenido sea muy denso, muy amplio, muy complejo. Y aquí viene el momento de la verdad. Estamos en el colegio, tenemos 2 horas de clase y ya se nos ha ido media hora en toda esta parte de activación y presentación. Activación y presentación, ya se nos ha ido media hora. Nos queda hora y media de clase, 60 minutos para ser más exactos en horas pedagógicas, 60, 50 minutos. En esos 60, 50 minutos los estudiantes tienen que trabajar en equipo. Trabajar cooperativamente con la distancia del caso, con la mascarilla, con todo lo demás, con el metro de distancia, pero trabajar en equipo. ¿Haciendo qué? Procesamiento y construcción. En este momento es cuando el estudiante desarrolla la competencia. Muy bien, vamos a hacer ahora un afiche explicando la vida de mi parroquia. Se une la parroquia tal, los grupos son integrados por los estudiantes que participan, viven o por lo menos están con cierta cercanía a esa parroquia. Entonces, ahí está el procesamiento y construcción. Ya no es la iglesia lejana, la iglesia de Pedro, de Pablo, de hace 2000 años, ya no es el sacerdote que aparece en la imagen de la ficha o del material o del video, sino es el sacerdote de mi parroquia, la iglesia que está a 3 cuadras de mi casa. Es más, el profesor, que es prudente, le dirá, para el momento presencial van a traer ustedes fotos, imágenes de la parroquia,
Fotos de tu bautizo, fotos tal vez de alguna jornada que ha habido, fotos tal vez de algún evento de evangelización, de misión que ha habido en una parroquia. Con esa información, con los papelógrafos, armarán la infografía de la vida de la iglesia, de esa iglesia particular, de esa parroquia en específico, y estarán presentando eso como evidencia de su aprendizaje. Finalmente, terminaremos los últimos 5 o 10 minutos de la clase con una recapitulación y cierre, para conectar lo que vimos en la casa con lo que hicimos en el colegio. Ya me estoy imaginando, sin leer el chat, que alguien me dice, profesor, pero a mí solamente me va a dar 1 hora de clase. O otro me dirá, profesor, en mi clase presencial tengo muchos estudiantes y hacer todo ese trabajo en 2 horas no va a ser posible. Pues bien, déjame decirte que el aula invertida, el aprendizaje híbrido, no nos dice que cada sesión tenga una nota o que cada sesión tenga su propio producto. Este momento del procesamiento y la construcción lo comenzaré a hacer en mi clase presencial de hoy y lo terminaré de hacer en la clase presencial de la próxima semana. Y habré llegado a la meta de mi competencia y mi evidencia. ¿Qué decía mi evidencia? Mi evidencia me decía, los estudiantes exponen la vida de la iglesia de su parroquia. Ya está, lo haré en 2 semanas. Tal vez hasta en 3 semanas. No hay ningún problema. No va a ocurrir nada con el currículo ni con la planificación si haces eso en 3 semanas. Porque recuerda algo que también lo han escuchado ustedes en las capacitaciones. No estamos trabajando por contenidos. Estamos trabajando por competencias. Y yo quiero que mi estudiante construya su identidad cristiana. Y eso es lo que está logrando por medio de esta actividad. Entonces, esta es la manera de organizar adecuadamente una modalidad invertida, una modalidad híbrida, aprovechando la secuencia de la clase invertida. Si tienes un poquito más de tecnología, si tu colegio o tú han dado ese paso a aprovechar herramientas tecnológicas, puedes utilizar algunas de las que estás observando en pantalla, que son muy sencillas, muy prácticas y fáciles de trabajar para los estudiantes con poco uso de Internet. Bien, creo que me he pasado un poco del tiempo, ¿sí? Creo que estamos ya fuera del tiempo. Ha sido una reflexión muy rápida y muy directa. Muchísimas gracias. Bien, queremos agradecer una nutritiva ponencia que realmente nos cala en nuestra formación sobre este tema, a veces tan desconocido para algunos de nosotros, que hoy, en esta mañana, nuestro querido ponente, Pedro, nos ha iluminado. Entonces, realmente nos ayuda como un reto para poderlo integrar, ¿no?, en nuestra planificación, como tú has dicho, una consolidación de toda la institución, si es que queremos desarrollar este nuevo enfoque pedagógico, sobre todo primero conocerlo y luego nos enriquece, ¿no? Yo de verdad te quiero dar las gracias, Pedro, de verdad, porque tú hoy día pues nos has dado un panorama así de manera puntual de los cambios de nuestra manera de enseñar, así puntual, ¿no? Sobre cómo es que tenemos que internalizar este enfoque pedagógico, ¿no?, invertido, sobre qué herramientas también se pueden usar, ¿no?, para hacerlo más dinámico, más fluido, ¿no? Y así también nuestros estudiantes digan pues que realmente el área de educación religiosa está pues a la vanguardia, a la actualización de todo esta nuevos enfoques, ¿no?, que debemos de conocer y podemos llevarlo a la práctica. Entonces, darte pues
quieren hacer algunas intervenciones. Voy a dar algunos minutitos nada más porque ya estamos en el cierre, ¿no? A ver, pidió la mano Felicita, pediste la mano, por favor, que las preguntas tienen que ser breves y concisas, porque ya estamos ya en el tiempo de término de la capacitación del día de hoy. ¿Sí, Felicita? Muchas gracias. Lo que yo más que pregunta era una preocupación porque nos estamos llenando de nuevos términos y no terminamos de empaparnos de lo que aparece. Esta propuesta yo veo que es, para no decir que es idéntica, es similar a lo que se trabaja con las experiencias de aprendizaje. Y lo que creo que se debe de empapar el maestro, que he observado que el año pasado había bastante dificultad con maestro de religión, sobre lo que son las experiencias de aprendizaje y cómo se debe aplicar. Porque en Kumamoto hemos aplicado lo que las experiencias de aprendizaje construyéndolo nosotros y ha sido casi similar con la propuesta que nos están planteando ahora para trabajar, ¿no? Entonces creo que un pedido sería más que todo que empapar a los maestros de religión sobre lo que son la experiencia de aprendizaje, pero más que la teoría, porque ya lo hemos recibido, es la aplicación en sí, ¿no? Porque he observado a mis colegas el año pasado bastante dificultad en ese sentido. En Kumamoto, gracias a Dios, entre las tres hemos podido educarnos en ese sentido de lo que son las experiencias de aprendizaje. Gracias. Gracias, Felicita. Sí, justamente, Felicita, atendiendo a esta necesidad del docente de educación religiosa, en la semana de nuestra capacitación, creo que, si no me equivoco, para el día jueves, tenemos a la ponente que nos va a dar sobre experiencias de aprendizaje, donde ahí más vamos a ampliar, profundizaremos sobre esta experiencia propuesta por Aprendo en Casa. Bien. Entonces, ¿quién más? Perdón, Mari Carmen, una precisión importante a nivel conceptual. La modalidad híbrida no es una metodología. El aprendizaje invertido o el aula invertida tampoco es una metodología. La experiencia de aprendizaje tampoco es una metodología. ¿Cuál es la conexión entre estas tres grandes palabras que hemos mencionado? La modalidad híbrida es un modo de desarrollar el servicio educativo. Mi servicio educativo siempre ha sido presencial. Ahora el servicio educativo va a ser semipresencial. Es un modo de organizar el servicio educativo. Este modo de organizar el servicio educativo necesita de algunas metodologías. La que es más afín es la metodología del aula invertida o el modelo del aula invertida. ¿Y qué son entonces las experiencias de aprendizaje? La manera como yo organizo ese camino que va a recorrer el estudiante para aprender. La experiencia de aprendizaje necesita utilizar espacios presenciales y espacios virtuales. No. Puede haber experiencia de aprendizaje en una modalidad presencial, puede haber experiencia de aprendizaje sin nada de tecnología, puede haber experiencia de aprendizaje solamente en el modo virtual. Entonces, la experiencia de aprendizaje es casi equivalente a mi secuencia de clase, a las cosas que yo hago para que él aprenda. ¿Cuál es el gran reto? Que antes yo solo tenía el espacio físico del colegio para que aprenda. Por lo tanto, mi experiencia de aprendizaje se limitaba al espacio del colegio y al tiempo del colegio. Hoy tenemos dos espacios, un espacio en el colegio, un espacio en la casa, un tiempo con profesor y un tiempo sin profesor. Entonces, mi experiencia de aprendizaje tiene que involucrar esos dos elementos. ¿Qué me va a dar la claridad conceptual para involucrar esos dos elementos? La metodología del Flip Learning, del Flip Classroom. Ahora sí, continúen, por favor, perdón. Muchas gracias por la definición de los conceptos, porque eso es muy importante, ¿no? Y que deben estar en el dominio y en la diferenciación para nuestra planificación de este 2022. Bien, yo de verdad darte las por este tiempo en que tú nos brindas esta información, este conocimiento, ¿no? Que es para poderlo discernir y ver y dar lo mejor en la calidad de nuestros aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, bien, nos despedimos, ¿no?
con un fuerte abrazo, con una palma virtual, ¿no? Contenta de todas las luces que nos brindas